Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar del lenguaje. Vamos a hablar del lenguaje y en particular de qué es lo que es el lenguaje y qué cosas podemos hacer con el lenguaje. La primera pregunta que nos surge es ¿cuándo aparece el lenguaje? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué los seres humanos hablamos? ¿Por qué tenemos esta capacidad de hablar? Al igual que la mayoría, al igual que la mayoría de las competencias que nosotros tenemos, el lenguaje es lo que podríamos llamar una adaptación evolutiva. Es decir, si nosotros desarrollamos el lenguaje es porque en algún momento de nuestra evolución esto nos sirvió para algo. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿para qué nos sirvió el lenguaje? Hay distintas historias, distintas teorías. A mí la que más me gusta es que el lenguaje lo desarrollamos cuando pasamos en una etapa bastante temprana, hace, no sé, unos 20.000 años, cuando pasamos de cazar presas pequeñas a ser cazadores de presas mayores. Para cazar un conejo, yo lo puedo cazar solo. Voy con un arco, una flecha, una lanza, hago una trampa y cazo un conejo. Pero si yo quiero cazar una presa un poco más grande, por ejemplo, como un mamut, o como un caballo, o como algún animal, o un oso, ya no es suficiente hacerlo solo. Necesito el concurso de otras personas. Y no solo necesito el concurso de otras personas o la ayuda de otras personas, sino que además necesito una ayuda organizada y necesito poder estructurar y coordinar esa ayuda. Y en ese sentido, para mi gusto, es cuando nace el lenguaje. Cuando yo voy a cazar un mamut, yo ya no puedo ir solo con una lanza, sino que tengo que ir con 20 personas más, y esas 20 personas tengo que ser capaz de articular una coordinación con esas personas. Entonces, yo le digo ya, qué sé yo, tú, José y Pedro se van a ir por detrás de esa roca y me van a espantar el mamut para acá. Y aquí, con Juan y Felipe, lo vamos a picar con las lanzas. Y ustedes van a venir detrás y lo van a rematar. Ese tipo de coordinación no se puede hacer sin lenguaje. Y sin un lenguaje con la riqueza como el lenguaje que tenemos nosotros los humanos. Entonces, cuando hablamos de qué es el lenguaje y para qué sirve, a mí me gusta mucho esta explicación porque muestra el lenguaje naciendo a partir del trabajo en equipo, a partir de la necesidad de una coordinación humana. Dicho esto, vamos a empezar a ver algunos elementos del lenguaje, como qué cosas podemos hacer con el lenguaje. El lenguaje, durante casi 2500 años, pensamos que el lenguaje solamente servía para describir el mundo en que vivimos. Tiene una función puramente descriptiva. A partir solo de hace muy poco, yo diría que a partir de la primera mitad del siglo XX, empezamos a pensar en el lenguaje más allá de la función descriptiva. Empezamos a pensar en el lenguaje como capaz de generar cosas. Le entregamos una función generativa. ¿Qué es lo que es la función generativa del lenguaje? Con el lenguaje podemos hacer cosas. ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, coordinarnos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos generar nuestra identidad a partir de lo que decimos, a partir del lenguaje. Lo que nosotros decimos o dejamos de decir muchas veces va a condicionar o va a generar el futuro que nosotros tengamos. Entonces, a partir de esto, durante los años 50, 60, un señor que se llama John Austin, uno de los grandes filósofos de la lengua, desarrolla lo que él llama los actos de habla.
él se pone a pensar, bueno, qué cosas podemos hacer con el lenguaje y logra clasificar los elementos o las acciones posibles a través del lenguaje en 5 tipos de acciones distintas, que vamos a ver a continuación. Y a estas acciones le llama actos de habla o acciones de habla. Primero que nada, las afirmaciones. Las afirmaciones son proposiciones en el lenguaje que son verdaderas o falsas. Esta es la primera, esto es lo que llamamos la función descriptiva del lenguaje hace un rato. Es decir, yo describo el mundo en el que estoy. Y esa descripción puede ser verdadera o falsa dependiendo del tipo de evidencia que yo puedo exhibir de que lo que ocurrió o de que el mundo en el que estoy es así o no es así. Por ejemplo, si yo digo, hoy día es un día soleado y salimos afuera y hay sol, esa afirmación es verdadera. Si yo digo un día soleado y salimos afuera y está nublado, esa afirmación sería falsa. Existe entonces un segundo tipo de actos de habla, que son las declaraciones, que ya no son verdaderas o falsas, como son las afirmaciones, sino que válidas o inválidas, dependiendo de la autoridad que tiene quien hace esta declaración. ¿Ah? Y de la autoridad que tiene en el sentido de que la autoridad que le confiere el oyente para hacer esta declaración. Dentro de las declaraciones existe un tipo particular que son los juicios, que lo vamos a tratar por separado, porque son un tipo de declaración en la cual la persona que hace la declaración se erige como un juez de una determinada situación. Un tercer tipo de acto de habla son las promesas. ¿Ah? Son actos o acciones en el lenguaje en que yo me comprometo a hacer algo. El cuarto tipo son los pedidos o peticiones. Son actos de habla en que yo pido o solicito que se ejecute alguna acción. Y por último, el quinto acto de habla son las ofertas, que son proposiciones o actos en los cuales lo que yo hago es ofrecer algo. ¿Ah? Las ofertas se transforman en promesas cuando son aceptadas por el oyente. Entonces vamos a decir que en la teoría de los actos lingüísticos existen 5 y solo 5 tipos distintos de acciones en el lenguaje. Vamos entonces a las afirmaciones. Las afirmaciones, tal como les decía, son proposiciones que son verdaderas o falsas y describen al mundo. Estas se basan en hechos, tiene que haber cierta evidencia compartida, ¿ah? Describen el mundo objetivo, son verdaderas o falsas, y hay un cierto compromiso con las afirmaciones, que es el siguiente: un compromiso al hacer afirmaciones, nuestra identidad, la forma, cuando hablamos de identidad, vamos a hablar de la forma en que nos percibe el mundo, ¿ah? En que nos percibe el resto del mundo, puede quedar comprometida. Por ejemplo, si yo hago afirmaciones que son falsas, mi identidad va a ser una identidad de una persona falsa o una persona mentirosa. Entonces yo tengo que tener cuidado al hacer afirmaciones, porque mi identidad queda comprometida. Entonces decimos que las afirmaciones se basan en hechos concretos, requieren de evidencias compartidas. Por ejemplo, si yo digo, aquí hay 22 grados, estoy haciendo una afirmación. Ahora, yo puedo sacar un termómetro de mi bolsillo, ponerlo acá y ver qué temperatura marca. Si marca 22 grados, la afirmación es verdadera. Si marca 23 es falsa, o si marca 21 es falsa. Pero tenemos que estar de acuerdo en que el termómetro está bien calibrado. ¿Ah? A eso le llamo yo evidencia compartida. Nosotros compartimos que el termómetro que estamos usando, o el elemento que vamos a usar para calificar la verdad o falsedad de la afirmación, es correcto. ¿Ah? Es un elemento correcto. Si yo digo, por ejemplo,
hago la afirmación de que yo te envío un mail, tengo que ser capaz de demostrar o de exhibir evidencia de que ese mail lo envié, si la persona me dice que no le llegó ese mail, para que esa afirmación sea verdadera. Si yo digo, yo hoy día llegué a las 8:30, también tengo que ser capaz de exhibir evidencia de que llegué a las 8:30 y que esa evidencia también sea compartida, o sea, sea válida para la persona que me está escuchando. ¿Ah? Hablemos entonces de las declaraciones. El segundo tipo de acto de habla son las declaraciones y tienen que ver con la capacidad generativa del lenguaje. ¿Ah? ¿Qué es esto de la capacidad generativa del lenguaje? Algo había esbozado hace un rato. Es la capacidad del lenguaje de generar cosas. ¿De generar qué? De generar mundos, de generar futuros. Cuando yo hago, por ejemplo, una declaración de amor, esa declaración genera un futuro posible para las personas que están involucradas en esa declaración. O cuando yo declaro que despido a una persona de su trabajo, eso también genera un mundo distinto para esa persona. ¿Ah? Las declaraciones tal como yo les decía, ya no son verdaderas o falsas, sino que son válidas o inválidas dependiendo de la autoridad que tiene la persona que hace esa declaración. Más que la autoridad que tiene, la autoridad que le reconoce quien lo está escuchando. Entonces, por ejemplo, si yo declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Invierno, esa declaración es totalmente inválida porque yo no tengo la autoridad para hacer esa declaración. Si yo declaro que el próximo presidente del directorio de Metrogas va a ser el señor Juan Pérez, probablemente todos ustedes me van a decir esa declaración inválida, porque ¿qué autoridad tengo yo para hacer esa declaración? Ahora, alguien podría decir, no, es que este señor, lo que pasa es que es amigo de los dueños de Metrogas y por lo tanto él puede tener cierta información, etc. Y ahí puede empezar a darle alguna condición de mayor validez, ¿ah?, o de mayor autoridad para hacer esa declaración. Por lo tanto, lo que me interesa que comprendan bien es que la autoridad para validar la declaración la pone quien está escuchando la declaración. Con las declaraciones nosotros tenemos ciertos compromisos, al igual que con las afirmaciones. El compromiso con las declaraciones ya no es de que sean verdaderas o falsas, sino que tenemos nuestro compromiso de no hacer declaraciones que sean inválidas, porque si no, nuestra identidad también se resiente, el cómo nos ven los demás se ve resentido a partir de hacer declaraciones inválidas. ¿Ah? Entonces, ojo con ir haciendo declaraciones o ir formulando opiniones así fáciles por la vida, porque podemos ir quedando como personas poco rigurosas. Hay por último, ciertas declaraciones fundamentales. ¿Cuáles son las declaraciones fundamentales? Son declaraciones que nosotros nos hacen más fácil o que nos hacen más llevadera la vida. La primera declaración fundamental es saber decir que no. ¿Ah? Alguien que no sabe hacer la declaración del no es alguien que lo va a pasar muy mal en la vida. ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasa a quien no dice que no? Se va llenando de compromisos y al final no los puede cumplir. Y como no puede cumplir esos compromisos, termina con una identidad de una persona poco comprometida o poco cumplidora. Segunda declaración fundamental, saber pedir ayuda.
Alguien que no sabe pedir ayuda, ¿qué es lo que le pasa? También termina muy parecido a este. Quien no sabe pedir ayuda termina abrumado, termina lleno de compromisos también, termina en un estado de ánimo muy malo porque cree que tiene que hacerlo todo solo. De hecho, si ustedes quieren así como una receta para pasarlo mal en la vida y en el trabajo, nunca pida ayuda y jamás diga que no. Y eso es casi garantizado que lo va a pasar pésimo, pésimo. ¿Ah? Tercero, declarar la gratitud. ¿Ah? El decir gracias, el reconocer que tú hiciste algo por mí y yo te doy gracias por haber hecho eso. ¿Ah? Saber decir basta. Otra declaración fundamental. Hasta aquí, yo ya no soporto más, no aguanto más. Esta situación yo no la voy a aceptar. Digo basta. Otra declaración muy importante es manejar. Saber hacer un reclamo. ¿Ah? Alguien no cumplió una promesa o algo no ocurrió como tenía que haber ocurrido. ¿Cómo hago este reclamo? Ojo, hacer un reclamo no es algo trivial. ¿Ah? No es pararse y tener un berrinche frente a la persona que nos está atendiendo o la persona que incumplió la promesa. El reclamo tiene una cierta formalidad, ¿ah? Tiene que ver con un juicio que nosotros estamos haciendo acerca del cumplimiento o no cumplimiento de una promesa, y algo que vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el tema de los juicios. Otro elemento central de las declaraciones es perdonar. Te perdono. La declaración del perdón. Cuando alguien te pide disculpas, te dice, sabes que me equivoqué, no debía haber hecho esto, me pasé de la raya, te pido perdón, te pido disculpas. Entonces, si uno está dispuesto a perdonar, tiene que hacer la declaración del perdón. Yo te perdono. Ahora, ojo que el perdón no significa borrón y cuenta nueva. Perdón no significa aquí no ha pasado nada y partimos de cero. El perdonar significa yo reconozco que algo ocurrió entre nosotros, pero lo que hago es renunciar a usar eso que ocurrió en tu contra en el futuro. Eso es el perdón. Yo renuncio a usar aquello que ocurrió en tu contra en el futuro. Esa es la declaración de perdón. Pero reconozco que eso ocurrió, no se me olvida. Te pido perdón, otra declaración fundamental para la vida y para el trabajo. ¿Ah? Me equivoqué, no cumplí, te prometí algo y eso no ocurrió. Te pido disculpas. Te pido perdón. Otra declaración parecida es me perdono. Muchas veces nos maltratamos a nosotros mismos por equivocaciones que hemos tenido y no nos perdonamos y lo pasamos pésimo. ¿Ah? Entonces también tenemos nosotros derecho a equivocarnos. Y por lo tanto también podemos perdonarnos. ¿Ah? Esto que pasó, esto que hice, esto que yo sé que me equivoqué, me perdono. ¿Ah? Me perdono a mí mismo. Otra declaración importante es la declaración de insatisfacción. ¿Ah? La declaración de insatisfacción es, mira, nosotros establecimos un compromiso, tú te comprometiste a hacer esto y este otro, ¿ah? Y resulta que lo que me llegó a mí de ese compromiso no es suficiente. Esto no es lo que habíamos conversado, te faltó esto, tú te comprometiste con esto, o te comprometiste con esto. Por lo tanto, yo no estoy satisfecho con lo que tú hiciste.
que no es la declaración de insatisfacción, ojo, no es ir y hacer un escándalo, ¿ah? No es ir y hacer una queja, es declarar, sabes que no quedé satisfecho con lo que tú hiciste. Conversemos acerca de qué podemos hacer para repararlo. Y por último, declarar un quiebre. ¿Ah? Más adelante vamos a ver en detalle qué es lo que es la noción de quiebre, pero les puedo adelantar algo. ¿Ah? La noción de quiebre, un quiebre, se produce de la siguiente manera. Nosotros vivimos en la transparencia, en el fluir de la vida. Y en ese fluir de la vida nos desplazamos, ¿ah? Nos desplazamos por la vida esperando que ocurran ciertas cosas y que otras cosas no ocurran. Y un quiebre ocurre cuando algo que nosotros no esperábamos que ocurriera, sucede. O bien, cuando algo que esperábamos que ocurriera, no sucede. Por ejemplo, cuando hay un temblor, ahí se produce un quiebre. ¿Ah? Ahí se produce un quiebre. Por ejemplo, cuando voy en mi auto, manejando, y de repente se pincha un neumático y tengo un pinchazo. Yo no esperaba que ocurriera un pinchazo y tuve un pinchazo. Eso es un quiebre. Cuando nosotros tenemos quiebres en la vida, es necesario superarlo. Y el primer paso para superarlo es declararlo. ¿Sabes qué? Pasó esto. ¿Ah? Cuando estos quiebres son más significativos, me refiero a quiebres entre personas. ¿Ah? Yo tenía un cierto tipo de relación contigo y ocurrió algo que yo no esperara que ocurriera en la relación que tengo yo contigo. ¿Ah? Y eso para mí fue un quiebre. Y te lo quiero decir, te lo quiero declarar. Esa es la declaración de un quiebre. Vamos a ver entonces ahora un tipo particular, como les decía, de declaraciones que son los juicios. ¿Ah? Que por su importancia el juicio se trata y se ve en forma separada. ¿Qué es lo que es un juicio, primero que nada? Un juicio es una declaración en la cual alguien que es quien está haciendo este juicio se erige como juez de una situación. ¿Ya? Típicamente juicios son esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal, esto es incorrecto o esto es incorrecto. ¿Ah? Eso es lo que normalmente nosotros llamamos juicios de valor. Pero también hay otro tipo de juicios. ¿Ah? Por ejemplo, hace calor. Eso es un juicio, porque a lo mejor para mí hace calor, pero para otra persona que está en la misma sala hace frío, o es una temperatura confortable. ¿Ah? Otro tipo de juicio, por ejemplo, es este salón es grande. Para mí puede ser grande, para otra persona puede ser pequeño, para otra persona puede ser de un tamaño regular. ¿Ah? Entonces, la primera característica que tienen los juicios es que depende de quién los hace. Los juicios son propios, el juicio es mío. ¿Ah? El juicio es de quién lo está haciendo. Los juicios cambian en el tiempo. Lo que hoy día me parece grande, por ejemplo, esta sala que hoy día me parece grande, yo me cambio y empiezo a trabajar en otro lugar en que las salas son mucho más grandes y ya me va a parecer pequeño. ¿Ah? O algo que me pareció una falta grave, por ejemplo, con más información me doy cuenta, con más información que voy recabando en el tiempo, me doy cuenta que no era tanto. ¿Ah? Los juicios no son generales, tienen un ámbito. ¿Ah? Si yo le digo a alguien, le hago un juicio, mira, tú eres una persona impuntual,
porque lo veo que llega atrasado a las reuniones de trabajo de los lunes en la mañana, el ámbito es ese. Porque a lo mejor el tipo cuando llega a jugar los partidos en la liga de fútbol, siempre está una hora antes. Entonces el juicio tiene un ámbito. No es impuntual en todo, es impuntual en las reuniones de los lunes de la mañana. El juicio tiene un estándar. Un estándar ¿de quién es el estándar? Por supuesto, de quien hace el juicio. Mi estándar es que llegar 15 minutos atrasado es mala educación. Eso para mí es llegar atrasado. Para otras personas, llegar 15 minutos atrasado puede ser en realidad dentro de lo normal. O para otra persona, llegar 5 minutos ya es una falta de educación tremenda. Entonces ese estándar va a depender de nuevo de quién hace el juicio. Si ustedes viven en América Latina, en general 10 minutos, 5, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo del país, y en algunos países bastante más, es un estándar perfectamente manejable. Ahora, si ustedes viven en Alemania, llegar 5 minutos atrasado es algo imperdonable. Y si viven en Japón, es peor todavía. En Japón, cuando dicen una reunión a las 10, significa que a las 10 tienen que estar todos sentados y con el lápiz en la mano. No que a las 10 pueden atravesar el umbral de la puerta. Entonces, de nuevo, este estándar es propio del juicio y va a depender de quién lo hace. Los juicios abren o cierran posibilidades. De nuevo vamos a hablar de la función generativa del lenguaje acá. Los juicios pueden generar posibilidades o pueden cerrar posibilidades. Cuando yo estoy, y en esto tenemos que ser sumamente cautos, cuando nosotros hacemos juicios de personas y lo hacemos delante de terceros, estos juicios pueden cerrar posibilidades para las personas sobre las cuales estamos haciendo estos juicios, o pueden abrir posibilidades. Si yo digo fulanito es muy cumplidor en el trabajo, o fulanito es un tipo muy impuntual, o yo digo este tipo de trabajo no lo sabe hacer, yo voy a abrir o voy a cerrar posibilidades. Y por último, tienen una doble cara. El juicio tiene una doble cara porque como depende de quién lo hace, al yo hacer un juicio estoy develando mi estructura interna de pensamiento. Si yo soy una persona muy rígida, por ejemplo, eso se va a notar en los juicios que yo hago. Si yo soy poco tolerante, se va a notar en los juicios que hago. Entonces, ojo al hacer juicio. Bueno, habiendo terminado con el tema de los juicios, una de las cosas que quiero contarles es que una de las destrezas más importantes que uno puede tener comunicacionalmente es la capacidad de distinguir juicios de afirmaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos juicios y hacemos juicios a las personas y los hacemos como si fueran afirmaciones. Lo hacemos como si fueran propiedades de las personas. Yo le digo, tú eres impuntual. Y estoy haciendo referencia al ser de la persona. Estoy hablando como si la impuntualidad fuera una propiedad constitutiva del ser de la persona. Y eso, como vimos, no es cierto. Yo no tengo acceso al ser de la persona. Yo solo puedo observar el hacer. Por lo tanto, lo más que yo puedo decir es que yo, basada en la experiencia que he tenido contigo, encuentro que eres impuntual. Pero soy yo el que encuentro que eres impuntual. Desde mis estándares, desde mi visión, desde mi forma de abordar el mundo, es que yo te estoy viendo impuntual. Pero soy yo. Entonces, algo que nunca debemos olvidar, que el juicio reside en quien lo hace. El juicio es de quien lo hace.
Porque muchas veces, y esto es una fuente infinita de conflicto entre las personas, nosotros, quien recibe un juicio, también se lo toma como si fuera una propiedad constitutiva, como si fuera algo que él es de esa manera. No, y eso no es así. Es que esa persona lo está viendo y ese juicio es de esa persona. Entonces, algo que quiero que tengan bien claro es que los juicios son de quien los hace. Y cuando yo hago un juicio, también tengo que preocuparme de hacer el juicio como corresponde. Yo no puedo decirle a alguien, tú eres impuntual. Lo que yo puedo decirle es, yo te encuentro impuntual. Yo no puedo decirle a alguien, tú haces mal estos informes. Lo que yo le puedo decir es que yo encuentro que tú haces mal ese informe. Es como cuando uno le dice a un niño, tú eres malo para las matemáticas. Cuando yo le digo a un niño, tú eres malo para las matemáticas, lo soné. Lo fregué porque él es malo para las matemáticas. Es imposible cambiar eso. Lo estoy formulando lingüísticamente como si fuera una propiedad constitutiva de su ser. Él tiene en alguna parte del cerebro y es posible medirlo casi, lo de que es malo para las matemáticas. Entonces aquí, de nuevo, lo que quiero que les quede claro es que juicios y afirmaciones son dos cosas muy diferentes. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un juicio en formularlo como si fuera un juicio y no una afirmación. Por ejemplo, veamos diferencia entre juicios y afirmaciones. Por ejemplo, hace calor, juicio. Hay 28 grados, afirmación. Esta sala es amplia, juicio. Esta sala tiene 30 metros cuadrados, afirmación. ¿Dónde está la diferencia? Yo puedo medirlo normalmente. Como las afirmaciones describen el mundo en que vivimos, yo puedo medir ese mundo. Yo puedo sacar un termómetro y medir los 22 grados. Yo puedo sacar una wincha y calcular la superficie de esta sala. Entonces, ojo, la diferencia entre juicio y afirmación es fundamental distinguirla. Veamos algunos ejemplos. Primero, ¿sabes, Pedro? Perdimos muchas oportunidades en el proyecto anterior. ¿Esto es un juicio o una afirmación? ¿Qué creen ustedes? Es un juicio. ¿Por qué es un juicio? Aquí algunas palabras que aparecen en el texto inmediatamente nos van a dar algunas pistas. Muchas. ¿Qué son muchas oportunidades? Muchas para ti, muchas para mí, muchas para él. Ese nivel de indeterminación te va a decir al tiro que es un juicio. El año pasado terminamos 4 proyectos en el tiempo planificado. Juicio o afirmación. Afirmación. Yo puedo ir y ver los proyectos del año pasado y contar cuántos proyectos fueron terminados en tiempo planificado. 1, 2, 3, 4. Si fueron 4, es una afirmación verdadera. Si son 5, es una afirmación falsa. Otra frase. Pienso que hicimos un buen trabajo si tomamos en cuenta todos los problemas que enfrentamos. Juicio o afirmación. Es un juicio. ¿Qué elementos nos van a llevar a pensar que es un juicio? Primero, un buen trabajo. ¿Qué sería bueno? Bueno, inmediatamente es un juicio. Bueno para mí, bueno para ti, a lo mejor para otros fue más o menos, a lo mejor para otra persona fue malo. Creo que estamos preparados para afrontar retos en gran escala. De nuevo, un juicio. El partir con creo lo pone de partida en un juicio.
¿Ah? Tenemos asignado el presupuesto para el proyecto. Juicio de afirmación. Esta es una afirmación. ¿Ah? Podemos ir y podemos chequear si está asignado. Tiene la firma de las personas que corresponde a firmar presupuesto, tiene la firma de 3 gerentes, o tiene la firma de acuerdo a las normas de la empresa en que estamos. Tiene las firmas que garantizan que está asignado, listo, está asignado. No las tiene, no está asignado. O sea, una afirmación. El proyecto comenzó el viernes pasado. De nuevo una afirmación, pues yo puedo chequear si el proyecto comenzó el viernes pasado o no comenzó el viernes pasado. Esta vez haremos un buen trabajo. Juicio. Buen trabajo. Todos los proyectos son complejos. Juicio. ¿Ah? ¿Qué es complejo para uno? ¿Qué es complejo para otro? No tenemos una herramienta para medir la complejidad, una herramienta objetiva. ¿Tenemos las herramientas necesarias para ejecutar ese proyecto con éxito? Tenemos las herramientas necesarias para ejecutar ese proyecto con éxito. Juicio de afirmación. Parece un juicio. ¿Ah? ¿Dónde está la indeterminación que nos hace pensar que es un juicio? En el necesario. ¿Ah? Para alguien puede ser necesario esto, para alguien puede ser necesario otras herramientas, para alguien puede ser necesario esta herramienta más otras más. Esto podría llegar a ser una afirmación en el caso de que hubiera un catálogo o ciertas normas de ejecución de este tipo de proyectos que especificaran muy claramente cuáles son las herramientas. Entonces nosotros podríamos chequear en este catálogo o en este manual si están todas las herramientas necesarias para ejecutar este trabajo. Si es así, podemos decir que es una afirmación, si no va a ser un juicio. Estamos desviados en un 3% respecto en el proyecto de acuerdo al último reporte. De nuevo, una afirmación. ¿Ah? Podemos ir, podemos chequear efectivamente cuánto es lo que se ha gastado, cuánto es lo que se tenía presupuestado, hay un 3% de desviación, esto es una afirmación válida. Hay otra cifra distinta, sería una afirmación verdadera. Hay otro tipo de desviación, sería una afirmación falsa. Entonces, como les digo, una de las cosas más importantes es aprender para hablar, para empezar a tener habilidades comunicativas significantes y para empezar a usarlas con soltura, es distinguir juicios de afirmaciones. Y hacerlo y usarlo de esta manera. Cuando yo le voy a hacer a alguien un juicio, lo pongo en mí. Soy yo el que te encuentra desordenado. Soy yo el que te encuentra impuntual. Soy yo el que encuentra que el trabajo no quedó bien hecho. ¿Ah? Entonces hablar desde ahí, mira, yo encuentro que tu trabajo quedó mal hecho. No es que tu trabajo haya quedado mal hecho, o no es que tú seas desordenado. ¿Ah? Uno de los temas centrales de los juicios es que nuestros juicios son casi automáticos. ¿Ah? También podríamos decir que en cierto sentido son adaptaciones evolutivas de nuestro cerebro. ¿Ah? Nuestro cerebro produce los juicios automáticamente. ¿Por qué produce los juicios? Porque se preocupa del futuro. Los juicios tienen que ver con cosas que han ocurrido en el pasado y que nos generan preocupaciones hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a alguien, yo te encuentro impuntual, lo que ocurre es que ese decir proviene de experiencias que yo tuve en el pasado con esta persona y que me están haciendo pensar que esa impuntualidad podría tener repercusiones en el futuro. Por ejemplo, en la identidad de nuestro equipo de trabajo. Es por eso que de ahí me surge el juicio, es por eso que me surge el juicio. Entonces los juicios, en cierto sentido, conectan el pasado con el futuro, se fundan
en cosas que ocurrieron en el pasado y buscan precaver problemas en el futuro. ¿Ah? Entonces, otro tema importante es que también hay una cierta ética de los juicios. Nosotros actuamos siempre, vamos a actuar de acuerdo a los juicios que tenemos. Entonces, si yo tengo un juicio frente a una persona, yo voy a actuar de acuerdo a ese juicio. Por lo tanto, si yo no le digo o no le hago el juicio a la persona, mi comportamiento frente a esa persona puede ser visto como inconsistente o puede ser visto como extraño. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese juicio no está declarado. Y como ese juicio no está declarado, la persona va a decir, ¿y por qué funciona así? Por ejemplo, si uno tiene a alguien que lo considera impuntual y no le dice que es impuntual, lo empieza a citar media hora antes. O le empieza a pedir los trabajos, le empieza a pedir los informes con una semana de anticipación. Y cuando esa persona ve que trae el informe, lo deja encima del escritorio y el informe duerme encima del escritorio durante una semana, también eso empieza a generar otro tipo de problemas que tienen que ver con la confianza y por qué esta persona me está pidiendo esto de esta manera y por qué me lo pide antes, ¿ah? Y en realidad entonces me puedo atrasar. Entonces, empieza a generar una serie de desperdicios que es mejor evitar. Entonces siempre es más conveniente hacer el juicio para que mi comportamiento no se vea como algo extraño, caprichoso, o simplemente fuera del contexto de lo que estamos haciendo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para hacer un juicio? Porque hacer un juicio es algo complejo, difícil. ¿Ah? Decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo te encuentro que no eres tan efectivo, o que te quedó mal este trabajo, o que hay cosas que yo creo que tú podrías mejorar, muchas veces nos resulta complejo. El secreto está, a mi gusto, en hacer juicios que sean fundados. ¿Ah? En fundar los juicios que uno hace. Esa es la responsabilidad que uno tiene. ¿Y qué significa fundar un juicio? ¿Ah? El fundar es lo que hace efectivo el juicio. El fundar es lo que hace que la persona pueda tomar este juicio que uno está haciendo y hacerse cargo de hacer cambios para mejorar lo que está ocurriendo, o bien desecharlo, porque también pueden considerar que el juicio en realidad no está bien fundado, está hecho con un estándar que en realidad yo no lo considero, es demasiado riguroso, etc. Pero por lo menos yo me puedo hacer, cuando me hacen el juicio y cuando me lo hacen fundado, me puedo hacer cargo del juicio. Porque si el juicio no es fundado, es una mera opinión o es una queja. ¿Ah? Y lo primero que le pasa a la persona que recibe una queja o que recibe una opinión infundada es rechazo. Genera un estado de ánimo negativo y inmediatamente lo rechaza. Entonces, tú me encontrás impuntual, mira, te puedo traer 10 personas que me encuentran súper puntual. Es que yo te puedo traer 20 que te encuentran impuntual. Y así entramos en una escalada que hace que la efectividad personal, organizacional y de todo tipo disminuya muchísimo. Entonces, vamos a ver cómo fundamos un juicio. ¿En qué consiste fundar un juicio? Primero, decir el propósito del juicio. ¿Por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo? Si yo te digo que eres impuntual, lo que te estoy diciendo te lo digo por algo. Y ahí nos remitimos, ¿se acuerdan que los juicios se fundaban en cosas que habían ocurrido en el pasado y preocupaciones que habían hacia el futuro? Entonces digo, mira, a mí me preocupa que yo te encuentro impuntual, y esto te lo estoy diciendo no por joderte, sino te lo digo porque me preocupa nuestra identidad como equipo de trabajo frente al resto de la organización y frente a nuestros clientes. Porque si tú llegas atrasado a una reunión, esto se ve mal.
y nuestra identidad se ve resentida. Es por eso que te digo este juicio, este es el propósito. No es por joderte, no es por molestarte, ¿ah? No es por menoscabarte, sino porque tengo esta preocupación hacia el futuro que me hace decirte este juicio. ¿Cuál es el ámbito del juicio? Este juicio que te estoy haciendo no es un juicio general, ¿ah? Es un juicio a las reuniones de clientes que tenemos los jueves, por decir algo, ¿ah? Cuando tenemos reuniones de clientes los jueves, por una razón que yo no logro comprender bien, tú estás llegando atrasado. O yo encuentro que tú estás llegando atrasado. ¿Cuál es el estándar? Tengo que explicitar también cuál es el estándar. Mira, para mí llegar atrasado es que tú llegues 5 minutos tarde. Hasta 5 minutos me parece que algo que puede ser comprensible. Pero ya después de los 5 minutos, frente a clientes o o con otro equipo de trabajo dentro de la misma empresa, yo creo que esto daña o altera nuestra identidad, ¿ah? Entonces el estándar con que yo te estoy haciendo el juicio es de 5 minutos. Yo considero que llegar más allá de 5 minutos altera la identidad que tenemos. ¿Qué afirmaciones tengo para hacer este juicio? Mira, y aquí son afirmaciones, acuérdense, negro sobre blanco, descripciones de la realidad objetiva, ¿ah? Verdaderas o falsas. ¿Qué afirmaciones tengo? El lunes tanto, el miércoles tanto, perdón, el jueves X, tú llegaste atrasado 15 minutos. A la reunión de la semana anterior, llegaste 20 minutos atrasado. Hace un mes atrás, en una de las reuniones importantes, no llegaste y ni siquiera avisaste, ¿ah? Entonces, estas afirmaciones, estos hechos concretos, son los que me están llevando a tener este juicio, ¿ah? Por último, fundar el juicio contrario. Esto es como la prueba del sabor del fundar el juicio. Es decir, hacerme la pregunta honesta a mí mismo cuando estoy fundando el juicio, cuando estoy tratando de fundar el juicio. ¿Hay alguien que con esta misma información pudiera hacer el juicio contrario, que esta persona no es impuntual? ¿Ah? Hacerme honestamente esta pregunta. Muchas veces ocurre que uno en el proceso de fundar el juicio termina desestimándolo, porque se da cuenta al hacer este análisis de que, por ejemplo, el estándar era demasiado exigente. En realidad yo le estaba poniendo mucho color, por decirlo de alguna manera, ¿ah? O bien que no tenía afirmaciones suficientes como para hacer eso. Lo que yo tenía era el enojo, porque una vez llego atrasado, pero 300 veces antes llego siempre a la hora, ¿ah? Entonces, ojo, esto es como reexaminar si alguien con la misma información podría tener otro juicio. Y por último, como el juicio es una declaración, siempre tengo que chequear si tengo la autoridad suficiente para hacer este juicio, ¿ah? Si yo soy el portero de la empresa, no le puedo decir a la persona que está llegando atrasado, ¿ah? Porque no me va a pescar simplemente, ¿ah? Porque no me va a conceder la autoridad para hacerle ese juicio. Por lo tanto, el efecto de ese juicio va a ser nulo. Vamos entonces al tercer acto de habla. Estos actos de habla son los actos que nos permiten coordinarnos. Ahora vamos a hablar de los 3 actos que nos permiten coordinarnos, que son pedidos, ofertas y promesas. Cuando yo pido algo, yo estoy solicitando algo a alguien
es porque de alguna manera siento que hay una cierta incomodidad en el mundo en que estoy. Hay algo que está faltando. Y eso que está faltando me hace decir, bueno, ¿qué es lo que está faltando? Formulo ese pedido y digo, ya, esto es lo que falta. ¿A quién se lo pido? Tiene un cliente. Perdón, tiene un cliente que soy yo. Tiene un realizador. Tengo que hacerle este pedido al realizador. Tengo que tener claro cuál es la acción. ¿Cuál es el cambio que quiero yo que ocurra en el mundo? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que este pedido sea satisfecho? ¿Cuál es la acción concreta? ¿Cuál es la...? Aquí hay algo interesante que es el tema de obviedad compartida. Nosotros muchas veces hay ciertas cosas que las tomamos como obvias, que son obvias para nosotros, pero no son obvias para todos. Entonces, si yo no me preocupo de ver si lo que yo estoy viendo como obvio en este pedido es compartido, por ejemplo, por quién va a ser el realizador, puedo encontrarme con muchas sorpresas. Entonces conversemos un rato acerca de qué es lo que es la obviedad compartida. La obviedad compartida es que lo que es obvio para mí puede no ser obvio para ti. Y esto tiene que ver con las culturas organizacionales, tiene que ver con las culturas familiares, tiene que ver con las culturas nacionales, etc. Por ejemplo, yo me acuerdo hace varios años, fui a hacer unas charlas a Colombia, ¿ya? Y en esas charlas en Colombia, me acuerdo que llegaba muy temprano, así tipo 6:30 de la mañana, una cosa así. Me va a buscar un chofer de la empresa en la cual iba a hacer las charlas al aeropuerto, y en el camino me dice, don Filipe, me dice, ingeniero, le apetece no le apetece, ¿cómo dicen en Colombia? Le provoca un tintito. Yo miro el reloj y digo, son como las 6:30 de la mañana, o sea, un tintito tan temprano no será mucho. Pero como dicen, donde fuere, haz lo que viere. Así que le dije, bueno, ya, perfecto. Y mi sorpresa fue cuando llegamos a una cafetería, muy tempranito, nos sentamos y nos tomamos un café cargado. Es decir, el tintito en Colombia es un café hecho de café exquisito, delicioso, hecho en una especie de cucurucho. Eso era un tintito. Entonces, se fijan que ahí no existía una vida compartida. Lo que para mí era un tintito no era lo mismo para el colombiano. Entonces, si yo quiero coordinarme bien en un pedido, tengo que estar consciente de que no compartimos esa obviedad. Y preocuparme de cómo disipamos esta obviedad, estas cosas que son obvias para uno, pero no obvias para otro. ¿Cómo hacemos que se comparta esta obviedad? Bueno, para qué les digo que en la tarde del mismo día, de nuevo salimos, después de hacer la charla, de nuevo me lleva a pasear el mismo chofer y me dice, ingeniero, ¿qué tal si vamos por una colombiana? Entonces ahí yo en realidad dije, bueno, esto se está poniendo interesante. Ahora, la verdad es que cuando llegamos a las colombianas era una cervecería y la colombiana era una cerveza colombiana. Así que fue un poco más curioso. Pero de nuevo se fija en el tema de la obviedad compartida que hay reflejado. Entonces, si yo quiero ser efectivo al hacer un pedido, tengo que preocuparme de todo este elemento. El cliente, que soy yo, quién va a ser el realizador,
¿Cuál es la acción que yo requiero con toda claridad, bien descrita? ¿Cuál disipar cualquier obviedad compartida, o sea, cualquier obviedad no compartida, preocuparme del tema de la obviedad compartida? Establecer las condiciones de satisfacción. ¿Qué es lo que le vamos a llamar las condiciones de satisfacción? Las condiciones de satisfacción es con qué me voy a considerar yo satisfecho una vez que la acción sea ejecutada por el realizador. Este pedido, este pedido tiene ciertas condiciones de satisfacción. Ahora en Chile somos malos para hacer pedidos, como que nos cuesta, como que nos da, nos enredamos cuando queremos hacer pedidos. Y empezamos a sacrificar cosas. Y lo primero que sacrificamos son las condiciones de satisfacción. Entonces yo llego y pido, oye, ¿por qué no me haces el informe de cliente? Necesito un informe de cliente del mes pasado. Ya listo, yo te hago el informe de cliente. ¿Y qué tiene dentro del informe de cliente? Nadie sabe. ¿Lo querés igual que siempre? ¿Necesitas ver algún punto en particular? No nos preocupamos de las condiciones de satisfacción. Oye, ¿qué es lo que va a tener el informe de cliente? El informe de cliente tiene que tener esto. Quiero poner especial énfasis en este tema, porque me preocupa, en este tipo de clientes las ventas están bajando. Entonces necesito además una interpretación del por qué están bajando, y bien fundada. Necesito que además revisemos las ventas en regiones, porque algunas regiones se están disparando y puede que tengamos problemas de stock, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de satisfacción? Tienen que ser bien conversadas. Cuando yo hago un pedido, estas son mis condiciones de satisfacción. Quiero esto. No solamente un pedido así tirado al aire. Otra cosa importantísima, el tiempo. El tiempo, dentro de las cosas que en nuestro apuro solemos olvidar, es el tiempo. Yo te hago, ok, establecemos las condiciones de satisfacción, el informe es perfecto, ya listo. Yo te lo hago, no te preocupes. Muchas gracias. Y nos vamos felices. ¿Y para cuándo el informe? ¿Para la semana próxima? ¿Para mañana? ¿Para un mes después? ¿Dentro del año? No quedó establecido. Muchas veces hacemos pedidos sin tiempo. Una de las principales competencias para ser efectivo en la coordinación es hacer pedidos con tiempo. Empiecen a hacer pedidos con tiempo y ya establecerlos claramente, que no queden en el aire, van a ver cómo su efectividad mejora mucho. Las competencias del realizador. Cuando uno hace un pedido, tiene que preocuparse de cuáles son las competencias del realizador. La pregunta central aquí, a quien le estoy pidiendo lo que le vi, ¿es competente para hacerlo? ¿Tiene las capacidades? ¿O me estoy haciendo una ilusión en términos de que va a ser capaz de cumplir con las condiciones de satisfacción que estamos negociando? ¿O que va a ser capaz de cumplir con el tiempo? Y por último, la sinceridad en el pedido. Esto es súper importante. Cuando uno hace un pedido, ese pedido es necesario que sea un pedido sincero, real, porque si no, produce problemas interior de la organización, produce desmotivación, produce una serie de factores negativos. Aquí me refiero con la sinceridad. Si yo pido algo, tengo que pedirlo con los elementos que yo realmente necesito, ni más ni menos, y en el tiempo que realmente necesito.
Porque ¿qué me pasa a mí si es que me piden un informe y me dicen lo necesito urgente, pero urgente, 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 para el lunes? ¿Ah? Y es el viernes al mediodía. Y el informe es complejo, y yo sé que no le voy a alcanzar a terminar, me voy a tener que llevar trabajo para la casa, trabajo el sábado, trabajo el domingo, lo mando por mail. ¿Ah? Y resulta que lo mando con control de apertura, el mail, y miro, y el mail no lo abren el lunes, no lo abren el martes, no lo abren el miércoles, recién lo vine a abrir el jueves. Entonces, ¿cómo me siento yo con esto que era tan urgente y que pasaron 4 días sin abrirlo? ¿Con qué ganas voy a hacer el próximo informe? ¿O con cuánto me voy a preocupar de entregarlo a tiempo? ¿O con las condiciones que habíamos establecido? Entonces, ojo, la sinceridad es muy, muy importante. Tiene que ver con el respeto que yo muestro por el trabajo que hacen las personas que trabajan conmigo, ¿ah? Con mi equipo. Otra cosa importante es que aquí en Chile somos bien extraños para hacer pedidos. ¿Ah? Muchas veces hacemos pedidos y somos poco claros. ¿Ah? Por ejemplo, no establecemos quién es el realizador. ¿Se han fijado en la mesa? ¿Ah? Cuando alguien dice, la sal, por favor. Y no le pide la sal a alguien. La sal, y estira la mano incluso, así como para qué. ¿Ah? Yo les digo, claro, la sal, eso blanco que está en el frasco con hoyito. O cuando alguien dice, hay que cerrar la ventana. O en una empresa cuando alguien dice, hay que preocuparse de esto. Pero ¿quién tiene que preocuparse? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Ah? O hay que hacer un informe de esto. ¿Quién tiene que hacer el informe? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si nosotros queremos ser efectivos comunicacionalmente, tenemos que preocuparnos de ser claros en esto, en las acciones, en las condiciones de satisfacción, en los tiempos establecidos, ¿ah? En si hay o no, en disipar cualquier obviedad no compartida que exista. Ser sincero. La forma canónica de un pedido es súper simple. ¿Ah? Yo te pido que hagas X en un tiempo Y. Se fijan que tiene todo, tiene el cliente, yo, te, el realizador, la petición, la acción a ejecutar, ¿ah? Y muy importante, el tiempo. Nunca se olviden que un pedido tiene tiempo. Vamos a hablar de un segundo acto de habla que es la promesa. ¿Ah? La promesa es la respuesta al pedido. Yo te pido que haga X en un tiempo Y, se responde con yo te prometo hacer X en un tiempo Y. Esto es la forma más resumida de verlo, pero básicamente es esto. ¿Ah? Permite coordinar acciones. ¿Ah? Permite que ese pedido se coordine con una respuesta que es una promesa y se establece un compromiso entre el cliente y el realizador. Las promesas generan identidad. Esto es tremendamente relevante. Nuestra identidad, cuando me refiero a la identidad, les repito, me refiero al cómo nos ven los demás, no cómo me veo yo a mí. ¿Ah? ¿Cuál es la imagen que yo presento frente al mundo? ¿Ah? Yo fundamentalmente me voy a constituir en la persona que soy frente al mundo, voy a constituir y construir mi identidad en base al lenguaje, en base a lo que prometo y en cómo cumplo aquello que prometo. Entonces, si yo prometo y no cumplo,
mi identidad va a ser una identidad de incumplidor. Si yo prometo y cumplo, voy a tener una identidad de cumplidor. De los elementos más generadores de identidad que existen está el cumplimiento de promesas. El cumplir promesas. O sea, si ustedes quieren tener realmente una buena identidad, preocúpense siempre de cumplir las promesas que hacen. Ahora, ojo, que el cumplir las promesas no significa comprometerse con todo y después azotarse y sacarse la mugre para llegar a cumplir. Cumplir promesas significa, más que nada, saber qué es decir que no. Saber no comprometerse con aquello que uno no tiene una mediana seguridad o una mediana certeza de que va a poder cumplir. Entonces, no generar identidad, cumplir las promesas, tiene que ver básicamente con que no nos comprometamos nunca con cosas que no sabemos que si vamos a poder cumplir o no. De nuevo, por supuesto que las promesas tienen consecuencias. El cumplir o no cumplir una promesa genera de partida la identidad, pero también puede tener consecuencias en las evaluaciones que nosotros tenemos, en nuestro trabajo directo, etc. Y por último, la confianza. Las promesas están directamente relacionadas con la confianza. El cumplimiento de las promesas es de los elementos más generadores de confianza que existen. Quien siempre cumple una promesa es considerado una persona confiable. Entonces, les repito, siempre preocúpense de cumplir las promesas que hacen. Y esto, de nuevo, no me canso de decirlo, cumplir las promesas no consiste en azotarse por cumplir todo aquello que uno prometió a tontas y a locas. Consiste en nunca prometer aquello que uno no tiene no la certeza, pero por lo menos una seguridad más o menos razonable de que va a poder ejecutar. Y por último, el quinto acto de habla, la vamos a llamar oferta, es lo que llamamos una promesa condicional. Es decir, yo te ofrezco algo, es decir, yo te prometo hacer algo si tú lo aceptas. Y por lo tanto, depende de la aceptación del oyente. Si el oyente acepta, se transforma inmediatamente en una promesa o en un compromiso. Y estos compromisos abren o cierran posibilidades, y al igual que las promesas. Y la forma canónica es: yo te ofrezco hacer X en un tiempo Y. Veamos algunos elementos de pedidos, ofertas y promesas. Primero, los pedidos pueden tener distinta fuerza dependiendo de qué verbos utilizamos. Es decir, la fuerza proposicional del pedido va a depender del verbo que yo utilice. No es lo mismo decir te pido, te solicito, que te exijo. O te ordeno, o te invito, o te sugiero. Aquí es muy corriente, es muy común que, como no somos muchas veces tan claros para decir las cosas, entonces en vez de, hay muchos te sugiero que son te ordeno. O sea, cuando yo digo te sugiero que hagáis esto, muchas veces estoy diciendo si no haces esto te despido. O te recomiendo, también lo usamos. Entonces tenemos que tratar de ser más bien claros con el lenguaje y también tener la sensibilidad suficiente para saber, bueno, ¿cuál te sugiero el que me están diciendo? Te aconsejo, te ruego, te imploro, te suplico, te demando. Todos son verbos del pedir, pero con distinta fuerza proposicional. Veamos algunos ejemplos de pedido. Hijo, por favor, ve al kiosco y tráeme el diario antes de la cena.
¿Cómo está este pedido? ¿Qué cosas le faltan? De partida le falta, bueno, ¿cuál diario? ¿Ah? ¿Cuál es el diario que quiero? No están bien especificadas las condiciones de satisfacción. Si el papá quería la segunda y llego con la tercera, se va a producir un problema. Juan, por favor, pasa hoy por la universidad y tráeme el informe. ¿Cuál informe? Tampoco está bien especificado. Sabes, Carolina, estoy pasando por un momento difícil, necesito que me apoyes. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes quitar esta parte? ¿Puedes quitar esta parte? Sí. Vamos a pasar directamente al... esto se borra. Vamos a pasar directamente. Bueno, vamos a ver algunos de los principales incompetencias que ocurren al hacer pedidos y ofertas. ¿Cuáles son las principales incompetencias que ocurren? Primero, no hacer pedidos que son necesarios. Esperar que las cosas ocurran en forma automática. Si uno no, muchas veces, si uno no pide, o la mayor parte del tiempo, el no pedir hace que las cosas no ocurran. Entonces, no hago los pedidos que son necesarios. Vivir con expectativas no comunicadas de lo que queremos. No explicito en ese sentido, no explicito mis expectativas, mis condiciones de satisfacción. Entonces, espero que ocurran ciertas cosas. Otra incompetencia es hacer pedidos incompletos. No ponerle tiempo, no poner muy corriente, no poner las condiciones de satisfacción, no observar el tono del pedido y su impacto. Puede existir un tono que refleja la emoción con que se está pidiendo el pedido, se está haciendo el pedido. No es lo mismo alguien que pide el pedido en un estado de calma que alguien que está pidiendo un pedido desde la emoción del enojo o de la rabia. Entonces, si no observamos el tono, puede que malinterpretemos y seamos poco efectivos en satisfacerlo. Otro muy común, hacer promesas cuando no se tiene claro qué es lo que se ha pedido. No forzar a que se clarifiquen o a que se especifiquen las condiciones de satisfacción. Entonces, permitir hacer una promesa sin saber claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ya, listo, no te preocupes, yo hago el informe y después parto corriendo donde alguien que haya hecho el informe antes, oye, gallo, ¿qué es lo que tiene este informe? ¿Cómo se hace? ¿Qué elementos? Chuta, ¿sabes que no sé? No le preguntaste, sí, pero no me atrevo a preguntarle porque no sé, va a pensar que no sé. Mal. Ahí, mientras se está haciendo el pedido, hacer claramente todas las preguntas acerca de cómo me van a evaluar después a mí. Cuando ejecute el pedido, cuando ejecute la acción. Otra incompetencia común es el tener temor a comprometer el futuro. Es decir, si yo pido, entonces voy a quedar comprometido y le voy a deber un favor y al final entramos en una dinámica muy, muy negativa en que la coordinación se vuelve imposible. Y por último, faltar las promesas sin preocuparse. Tal como les decía, no existe un elemento más generador de identidad que el cumplir las promesas. Por lo tanto, cada vez que faltamos a una promesa, nuestra identidad se ve resentida. Quedamos como una persona que falla, como una persona poco comprometida, como una persona poco responsable, y la confianza en nosotros se ve comprometida.